Listo. ¿Cómo se va a llamar este tema? Organizadores visuales, el esquema numérico y el de llaves. Obviamente ya he trabajado con anterioridad lo que digamos corresponde a lo que son los organizadores visuales. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el esquema numérico y el esquema de llaves, ¿sí? Bien. Para empezar, vamos a ver lo que en esta sesión vamos a estudiar. No es necesario que lo copien, como les digo, lo que sí les pido es que descarguen las diapositivas, ¿sí? Y las pongan en una carpeta. Bien, ¿qué es un organizador visual? ¿Cómo funciona el esquema numérico y cómo funciona el esquema o el diagrama de llaves? Si ustedes desean, también pueden imprimirlo, no hay ningún problema. Entonces, todo esto lo vamos a aprender en esta sesión. Con respecto a lo que es un organizador visual, estas son cosas o conceptos que ya se han aprendido en los años anteriores, ¿verdad? Imagino que en anteriores años ustedes ya han utilizado organizadores visuales. El día de hoy vamos a saber para qué y cómo utilizar el esquema numérico y para qué y cómo utilizar el esquema o diagrama de llaves. Para empezar, con respecto a los organizadores visuales, chicos, con sus propias palabras, ¿ustedes qué dirían que es un organizador visual? ¿Qué es un organizador visual, chicos? ¿Alguna idea? Son esquemas. Esquemas, ya muy bien. Organización de un tema, perfecto. ¿Qué más? Es un esquema que ordena la información, dice Natalie, muy bien. Es, digamos que organiza un esquema visual, ideas sobre un tema, muy bien. Es un gráfico que organiza la información. Bien, todo lo que ustedes dicen es cierto, ¿verdad? De alguna manera, los organizadores visuales son esquemas que organizan la información, que pueden representarse, digamos, o pueden ser información principal, ideas principales, ideas secundarias sobre un tema en específico, ¿verdad? ¿Cuál creen entonces? Sí, digamos, un organizador visual es un esquema que organiza las ideas principales y secundarias. ¿Cuál creen entonces que es la función que tiene el organizador visual? ¿Cuál es su función? ¿Para qué nos sirven los organizadores visuales? ¿Para qué podrían servirnos, chicos, los organizadores visuales? A ver, para ordenar la información, ya muy bien. ¿Qué más? ¿Pero qué podrían hacer por nosotros? Para resumir, muy bien, listo. ¿Qué más? A ver, para ordenar las ideas principales de un tema, muy bien. Ordenar, resumir, perfecto. La información ordenada para separar y organizar la información, muy bien. Y aprender a separar y organizar la información, chicos, nos ayuda muchísimo a abstraer y sobre todo también a sintetizar la información, que es algo muy importante, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué organizadores visuales conocen ustedes? Para saber más del tema y las ideas visuales. ¿Qué organizadores visuales conocen? Cuéntenme. Esquema mental, dice Natalie. ¿Qué organizadores visuales? ¿Qué los organizadores visuales pueden conocer? ¿Qué organizadores visuales han hecho? ¿Con cuáles han trabajado? Esquema lineal, ya. Conceptual, ¿verdad? Mapa conceptual, que es quizá uno de los organizadores visuales con los que se empieza a trabajar ya en primaria y en secundaria también, ¿verdad? El mapa conceptual. Bien, chicos, vamos a ver, digamos, todas las ideas que hemos recogido ahora de las anteriores, de sus opiniones mucho más organizadas. Mapa de ideas, dice Fiorella, muy bien. Listo. Por favor, necesito 2 personas que me ayuden con la lectura el día de hoy. O unas 3. ¿Algún voluntario, por favor? Los leo, esperen un momento. Yo mismo. Escriban por favor en el chat para anotar sus nombres. Voy a ver, Natalie, muy bien. Natalie. Después, Lenz, muy bien. Naomi. Quiero que alguien me preguntó si las clases se graban. Las clases siempre se graban, chicos, y a más tardar, pasadas las 24 horas, está a su disposición el video, ¿sí? ¿Qué más? Melanie, Geraldine, Jasmine, José, a ver, no, Natalia está, Melanie ya, Naomi ya está,
Nicole. Muy bien. Nicole. Listo. Por ahora sus nombres van a seguir. ¿Sí? Bien. Por favor, una recomendación. Cuando ingresen a la sala, pongan su nombre y apellido para saber quién está hablando en el micro, quién está escribiendo y que sea mucho más personalizada la clase. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es un organizador visual? ¿Cuál es su concepto, su función y algunos ejemplos? Esto, por favor, lo va a leer la señorita Natalie. De esta diapositiva, por favor, Natalie. Concepto, conocidos también como diagramas o esquemas, tal y como su nombre lo dice, ayudan a organizar la información a través de determinados formatos. Función, exponen, resumen y organizan la información. Ayudan muchísimo a desarrollar la abstracción y la síntesis. Ejemplos, algunos organizadores visuales conocidos como el mapa conceptual, el mapa mental, la espina de pescado, etc. Muy bien, gracias Natalie. Entonces, esto, digamos, tiene mucho que ver con las ideas que me han brindado con anterioridad. Sabemos entonces que cualquier organizador visual, conocido también como esquema o como diagrama, organiza la información, ¿verdad? Nos ayuda a organizar la información a través de determinados formatos. Por ejemplo, en el mapa mental, las ideas se organizan de otra perspectiva, como en el mapa conceptual, de otra forma, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función que tienen los organizadores visuales? Exponen, resumen y organizan la información. Así nos ayudan a sintetizar las ideas y sobre todo a aprender a abstraer la información. Algunos organizadores visuales que ya conocemos son el mapa conceptual, el mapa mental, quizá conocen, digamos, el cuadro sinóptico. Todos ellos son organizadores visuales y tienen principalmente esta función. Sin embargo, la estructura de cada organizador visual es idóneo quizá para algunas tareas y nos ayuda quizá a organizar la información desde otra perspectiva. Vamos a ver el día de hoy qué es el esquema numérico. Cómo podemos utilizar este organizador visual para, digamos, nuestro provecho y cómo podemos sacarle el máximo potencial a la hora de utilizarlo, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, bien, listo, chicos. Perfecto, gracias por responder. ¿Qué es el esquema numérico? Es un organizador visual que nos ayuda a sintetizar la información a través de una estructura muy breve y muy sencilla. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuáles son sus características? Las vamos a conocer a continuación. ¿Sí? Esta diapositiva sobre las características del esquema numérico la va a leer Lenz. ¿Sí? Características del esquema numérico. Lenz, lee por favor esta diapositiva. Extensión. La brevedad es un rasgo fundamental de este tipo de organización visual. Jerarquiza la información. Los conceptos se complementan. Estructura. Estructura numérica jerarquizada. Capaz de mostrar el contenido interno del texto. Utiliza símbolos gráficos, abreviaturas, puntos y sobre todo números. Lenguaje. El lenguaje es simple. Se compone por títulos o subtítulos que aparecen en el texto que esté sintetizado. Ayuda a diferenciar las partes del texto. Muy bien, si tuviéramos que resumir entonces las características del esquema numérico, diríamos que se caracteriza por su extensión, por su estructura y por su lenguaje. En cuanto a su extensión, es un tipo de organizador visual breve, ¿verdad? Y sobre todo, algo muy importante es jerarquiza la información. Ya vimos en la semana pasada, digamos, lo que era jerarquizar la información, ¿verdad? Es decir, organizar esta información a través del concepto más importante y fundamental hasta el complementario o secundario. Del mismo modo, en su estructura utiliza números. A veces también, chicos, utiliza letras del alfabeto o incluso números y letras del alfabeto. Hasta también las llamadas viñetas, puntos, guiones, etcétera. Todo eso se utiliza para organizar la información en un esquema numérico. En lo que respecta a su lenguaje, es simple, es claro, es fácil de comprender lo que quiere transmitirse y utiliza títulos o subtítulos que aparecen en el texto. Entonces, este texto que nosotros quizá podamos resumir o sintetizar a través de un esquema numérico, es un texto que
debe tener quizá una extensión un poco amplia, ¿no? Y para resumirlo, para poder entender las ideas principales quizá de cada capítulo de una novela que yo estoy leyendo, el esquema numérico me va a ayudar muchísimo. Ayuda a diferenciar las partes del texto. Entonces, que esta idea quede clara, ¿sí? Los esquemas numéricos nos ayudan muchísimo a organizar la información, sobre todo en textos de una extensión mediana o amplia. Sirve muchísimo, recuerden, para textos de una extensión mayor. ¿Queda eso claro, chicos, con respecto a las características del esquema numérico? Muy bien. Siempre es bueno ver todo con ejemplos, así que vamos a ver cómo lucen los esquemas numéricos. Esta es la estructura básica de cualquier esquema numérico. Sí, puedo poner el tema del libro que estoy leyendo, resumiendo, quizá el título de un capítulo y las ideas principales o datos específicos que tengo que recordar en el capítulo que acabo de leer, ¿no? O quizás estoy leyendo o estudiando para un examen de algún curso y esta extensión, digamos, de todo lo que tengo que estudiar es amplio, quizá tengo que estudiar todo lo que he aprendido en la unidad. Los esquemas numéricos me ayudan muchísimo a resumir y a sintetizar esta información. Hay otros ejemplos también, por ejemplo, en el caso de los ríos, ¿sí? Utilizo este tema, los ríos, y pongo información que considero relevante con respecto a lo que he leído. Con respecto a la transformación de los ríos, se divide en 3 etapas. La etapa de la juventud, madurez y vejez del río. Es decir, estoy utilizando este tipo de analogía de la vida humana y la vida de los ríos para entender, digamos, qué diferencia un río que está en su etapa de juventud a un río que quizá esté en su etapa de vejez. Utilizo, como pueden ver, digamos, 2 recursos. Puedo utilizar quizás solo numeración, poner 1 y luego 1.1 y seguir con las numeraciones, lo cual puede ser un poco complicado el orden, o puedo alternar. Puedo utilizar números, puedo utilizar letras del alfabeto y puedo utilizar también viñetas, ¿sí? Se ve esto, ¿verdad, chicos? Como ven, hay 2 tipos de orden que se pueden utilizar en el esquema numérico. Solo números o también alternarlos. Bien. También puedo utilizar únicamente letras del alfabeto. Es decir, el esquema numérico me permite ese tipo de variedad. Sin embargo, si se dan cuenta, siempre se sintetiza desde la información más relevante, el título de lo que yo estoy sintetizando o resumiendo, hasta la información más complementaria. Como les digo, ¿para qué tipo de textos me va a digamos, servir muchísimo utilizar el esquema numérico? Para textos de mayor extensión, digamos, si tienes que leer para plan lector, si tienes que hacer, digamos, un resumen de la primera unidad, si tienes que estudiar para un examen y tiene una extensión muy grande, hacer un esquema numérico, organizar la información con los títulos e ideas más importantes, te va a ayudar a recordar todo lo que has estudiado de manera mucho más sencilla, ¿sí? Para esto me sirve el esquema numérico. Ya he visto cómo es el esquema numérico, cuáles son sus características y algunos ejemplos. Hasta aquí todo ha quedado claro, chicos. Si hay dudas, por favor, no duden en escribirme, no tengan ningún reparo en eso. Bien, listo. Ahora pasamos al segundo tipo de organizador visual, el diagrama o esquema de llaves. Bien, esto por favor, este concepto que lo lea la señorita Naomi. ¿Qué es el diagrama o esquema de llaves? Conocido también como esquema de llaves o mapa sinóptico. A través del diagrama de llaves, la información se organiza en bloques o secciones, utilizando palabras clave. Muy bien, gracias Naomi. Entonces ya sabemos que el esquema o diagrama de llaves también se conoce con el nombre de mapa sinóptico. Quizá hayan trabajado anteriormente con este tipo de organizador visual. Recuerden que organiza la información en secciones y en bloques y a veces utiliza palabras clave, ¿sí? Vamos a ver qué características hacen que un diagrama de llaves sea tal. Melanie, lee por favor esta diapositiva. Desde organiza hasta aquí. ¿Sí? Empieza por aquí. Organiza los principales elementos de un texto. Pueden emplearse llaves o tablas para separar la información de forma jerárquica. Suelen contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales. En algunos casos utilizan determinadas palabras clave. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha.
Muy bien, gracias Melanie. Entonces ya sabemos que el diagrama de llaves organiza los elementos principales de un texto. Puede emplearse a través de llaves, tablas, corchetes que se organizan de forma jerárquica. Recuerden que esto de jerárquico ya lo hemos aprendido la semana pasada, es decir, es ordenar aquello desde lo más importante, el título o el concepto que engloba todo, hasta las ideas complementarias o secundarias del mismo. Luego, una cosa interesante del diagrama de llaves es que suele contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales, es decir, me permite ordenar mucha información. En algunos casos se utilizan palabras claves y siempre se leen de izquierda a derecha, ¿sí? Y también se desarrollan de la misma forma. Ahora, algunos ejemplos de diagrama de llaves. Para saber cómo funciona el diagrama de llaves, chicos, y esto es importante, si el esquema numérico, atención, me ayuda muchísimo a resumir información de textos amplios como libros, capítulos o quizá lo que tengo que estudiar para un examen de gran extensión. Los diagramas de llaves me van a ayudar muchísimo a resumir los textos de menor extensión y a separar todas las ideas, a estructurar todo el texto y organizarlo de tal forma que en mi esquema de llaves puedo encontrar toda la información sin tener que leer el texto, ¿sí? Vamos a ver esto entonces con una lectura previa. Esta lectura, la computadora, la va a leer, por favor, Geraldine. ¿Está la señorita Geraldine? La computadora, del inglés computer y del latín computare, calcular, también denominada computador o ordenador. El francés ordinateur y del latín ordinator. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en un conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa. Dos partes esenciales la constituyen: el hardware, que es su composición física, circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etc. y su software, siendo esta la parte intangible, programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. Muy bien, gracias Geraldine. Entonces ya tenemos leído nuestro texto sobre la computadora. Sí, Jean-Pierre, creo que te has equivocado de medio. Bien, entonces como les dije, si en algo me va a ayudar el diagrama de llaves es para organizar esta información. Aquí hay mucha información, aquí hay muchos datos sobre la computadora, ¿verdad? Por más que este texto sea de una extensión breve. ¿Cómo me va a ayudar entonces el diagrama de llaves a organizar toda esta información para que el estudio del mismo me resulte? This time it's not about escaping. We don't feel like it.